Nunca fui el tipo de hombre que se destacaba por su fe. Me llamo Marcos, tengo 47 años, estoy casado con Carla y tenemos dos hijos, Gabriel, de 13, y Julia, de 8. Trabajo como técnico en refrigeración y hasta el día en que todo sucedió, mi vida era sencilla, agitada y bastante predecible. Me levantaba temprano, enfrentaba el tráfico, atendía los llamados del día, volvía a casa agotado y trataba de pasar algo de tiempo con mi familia. La fe siempre estuvo ahí, en un rincón discreto de mi vida, como un eco de la infancia, de las oraciones de mi madre y las misas del domingo a las que dejé de ir cuando era adolescente. Nunca fui ateo, pero tampoco era alguien que hablara con Dios. Para mí, la religión era algo a lo que la gente recurría cuando no tenía más salida. Lo que no sabía era que, en cuestión de minutos, yo iba a ser exactamente esa persona desesperada que tanto había juzgado. Todo ocurrió un martes por la mañana, a finales de septiembre de 2022. Recuerdo que el calor era insoportable, incluso para alguien como yo, acostumbrado a trabajar en ambientes cerrados y máquinas que emiten un calor seco y constante. Había salido para atender un cliente en un galpón industrial en las afueras de la ciudad. Era una instalación grande, llena de ruido metálico y ese olor fuerte a grasa vieja que se pega en la ropa. Me sentía un poco extraño ese día, como si una presión me apretara el pecho, pero lo atribuía al estrés, al café que había tomado de más o a la falta de sueño. No era la primera vez que me sentía así, y como muchos hombres, preferí ignorarlo. Pero esa vez mi cuerpo tenía otros planes. Cuando estaba subido en una escalera, verificando una unidad en el techo, sentí un dolor agudo que me cortó la respiración. No fue solo dolor, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Mis oídos zumbaban, la vista se me nubló y lo siguiente que recuerdo fue el vacío. Literalmente, el vacío. No sé cuánto tiempo pasó entre ese momento y lo que vino después. Lo que sí recuerdo es que la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una especie de neblina espesa, como si estuviera flotando en una tinta densa que no me dejaba distinguir nada a mi alrededor. Pero curiosamente, no sentía miedo, no había pánico, ni dolor, ni desesperación. Solo una especie de silencio profundo, como si el mundo entero hubiera dejado de existir y yo estuviera suspendido en un lugar fuera del tiempo. En algún punto, empecé a notar una vibración suave, como un zumbido grave que me envolvía desde dentro. Fue ahí cuando algo empezó a cambiar. De esa negrura comenzó a surgir una luz cálida, muy tenue al principio, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Y junto con esa luz, una sensación de paz tan poderosa que no sabría cómo describirla con palabras humanas. Era como si todo lo que me había preocupado en la vida ya no tuviera sentido. La luz se intensificó poco a poco, y de pronto me di cuenta de que ya no estaba suspendido en la oscuridad. Estaba de pie, aunque no sentía mi cuerpo como antes. Era más como si mi conciencia tuviera forma, pero sin peso, sin límites físicos. Me encontraba en un lugar que no podría ubicar en ningún mapa. Era vasto, lleno de una claridad dorada que no lastimaba los ojos, y el aire, si se le puede llamar así, vibraba con una energía serena, como si el propio espacio estuviera vivo. Frente a mí empezaron a aparecer figuras. Al principio eran solo siluetas, como sombras luminosas, pero pronto pude verlas con más claridad. No eran humanas en el sentido estricto, pero transmitían una presencia tan real, tan intensa, que me puse a llorar sin darme cuenta. No de tristeza, sino de una emoción pura, desbordante. Esas figuras, que después entendí que eran ángeles, no hablaban con palabras, pero yo podía entender todo lo que me transmitían. Me dieron la bienvenida como si ya me conocieran desde siempre. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Al fondo, en medio de esa luz dorada,
apareció una figura que me resultaba completamente familiar, aunque al principio no entendía por qué. Su rostro era sereno, lleno de una paz indescriptible. La figura se acercó lentamente, y conforme lo hacía pude reconocerlo. Era mi madre. Ella había partido cuando yo tenía 15 años, y no la había visto desde entonces. No sé cómo, pero en ese momento, sin palabras, supe que era ella. Tenía una sonrisa tranquila, una que jamás había visto en ella cuando estaba viva. Su rostro, envejecido por el tiempo, irradiaba una luz que me envolvía, y sus ojos reflejaban un amor tan profundo que sentí como si estuviera abrazándome en ese instante, aunque no lo hiciera físicamente. Ella me miraba fijamente, pero no con tristeza, sino con una tranquilidad que no podría explicar. Era como si me dijera que todo estaba bien, que ya no había nada de qué preocuparme. Al principio no entendí por qué ella estaba allí, ni por qué me encontraba en ese lugar, pero la presencia de mi madre me dio una sensación de calma inmensa. Después de lo que parecía una eternidad, escuché una voz suave, pero que llenaba todo el espacio. No era una voz humana, pero la comprendí claramente. Me dijo: «Tu misión aún no ha terminado, hijo». Esas palabras retumbaron dentro de mí como un eco que nunca se desvaneció. En ese momento supe que había algo más en mi vida que debía hacer, algo que todavía no había cumplido. Mi madre no dijo nada más, pero su mirada lo decía todo. Fue en ese momento que comprendí que no solo había venido a encontrar paz, sino a recibir una misión, un propósito. Una misión que debía completar antes de irme. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había experimentado, la luz que me rodeaba comenzó a intensificarse aún más, y mi madre desapareció, como si se desvaneciera en el aire. La sensación de estar en un lugar de transición entre la vida y la muerte volvió a apoderarse de mí. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que no debía resistirme. Fue cuando me di cuenta de que había otras figuras a mi alrededor, más cercanas, y una de ellas se acercó lentamente, casi con cautela. No era un ángel, ni un ser conocido, pero su presencia era igual de imponente. Su rostro, aunque sereno, mostraba una expresión de comprensión profunda. Era como si me estuviera observando con una mezcla de tristeza y compasión, pero sin juicio. La figura se inclinó ligeramente y por alguna razón comprendí que me estaba mostrando algo. Un destello de luz apareció frente a mí y en ese instante las imágenes comenzaron a surgir como recuerdos que no eran míos, pero que los sentía como propios. Vi momentos de mi vida, momentos que habían quedado enterrados en mi mente. Vi mi infancia, mi relación con mi madre, mis logros, mis fracasos, las veces que me sentí perdido. Vi también a las personas que había amado y que habían partido, y entre ellos pude ver a mi hermano, que había muerto joven, cuando yo tenía apenas 21 años. Su rostro apareció de repente, tan claro como si estuviera delante de mí, sonriendo de la manera que solo él sabía hacer, con esa sonrisa que nunca olvidé. Sentí una oleada de emociones, como si estuviera reviviendo todo en un solo segundo, y en ese momento comprendí algo profundo. Los seres queridos que se han ido no se desvanecen, no desaparecen para siempre. Están presentes de una manera que no podemos entender con nuestra visión limitada. El tiempo comenzó a desdibujarse. Ya no tenía noción de si había pasado un minuto o una eternidad desde que llegué a ese lugar. Las imágenes seguían viniendo y pude ver algo que me dejó completamente perplejo. A lo lejos, en una especie de niebla brillante, vi a Jesús. No lo reconocí de inmediato, pero algo en mi ser sabía que era Él. No era una figura majestuosa ni intimidante, sino una presencia tranquila, llena de amor. Sus ojos eran profundos, como si pudieran ver dentro de mi alma. No me habló con palabras, pero en el mismo instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí cambió.
Sentí una paz que no había experimentado jamás, como si todas mis preocupaciones, mis miedos y mis arrepentimientos se desvanecieran en ese momento. Su presencia era tan reconfortante que por un segundo pensé que había llegado el fin de mi vida. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que debía permanecer ahí, que todavía no era mi hora. En ese instante, Jesús levantó una mano y, como si pudiera leer mi mente, me mostró una visión. Vi a mi familia, mi esposa Carla y mis hijos Gabriel y Julia. Estaban en casa, pero había algo en sus rostros que me preocupó. No era miedo, sino una especie de tristeza. Sabía que estaban preocupados por mí, por lo que había sucedido. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que no podía irme aún. No era mi hora. Jesús, con una mirada llena de amor y compasión, me miró profundamente y dijo: «Tu misión no ha terminado, Marcos. Aún tienes que regresar». No hubo ira ni reclamos en su voz, solo una calma tan profunda que me hizo sentir que, en verdad, todo iba a estar bien. En ese momento comprendí que mi vida no había sido un accidente. Cada evento, cada dolor, cada momento había tenido un propósito, aunque no siempre lo había entendido. De repente, la luz que me rodeaba empezó a desvanecerse y el peso de mi cuerpo regresó de golpe. Sentí una presión enorme en el pecho, como si me estuvieran empujando hacia abajo con fuerza. Mi mente volvió a mi cuerpo de una manera abrupta, y fue ahí cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Estaba regresando. El silencio profundo y la paz que me envolvían desaparecieron, y mi vista comenzó a nublarse. Sentí la fría humedad de una superficie bajo mi cuerpo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo blanco de una habitación, un hospital. Mi cuerpo entero estaba rígido y un dolor intenso en el pecho me hizo darme cuenta de que aún estaba vivo, aunque mi corazón palpitaba débilmente, como si me estuviera costando respirar. No entendía bien qué había pasado, pero algo dentro de mí me dijo que aquello que había vivido no había sido un sueño. La enfermera que se encontraba a mi lado me miró con ojos grandes, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¡Está despierto!», exclamó, mientras corría hacia el intercomunicador. En ese instante sentí que el tiempo se había detenido. No podía hablar, pero mi mente no dejaba de procesar lo que había vivido. La visión de mi madre, la luz, las figuras, la presencia de Jesús. Todo estaba fresco en mi mente y una verdad profunda había calado en mi ser. Mi misión aún no había terminado. Al principio intenté asimilar todo lo que había pasado, pero algo dentro de mí se sentía diferente. Era como si, de alguna manera, estuviera más consciente de mi propósito, aunque aún no comprendiera por completo lo que significaba. A medida que los médicos entraron en la habitación y comenzaron a realizar las pruebas, me di cuenta de que, por algún motivo, mi cuerpo ya no era el mismo. Sentía una conexión extraña con todo lo que me rodeaba, como si pudiera sentir la energía en el aire. Los sonidos, las voces, incluso las máquinas parecían tener un significado más profundo. La enfermera me miraba con una mezcla de asombro y preocupación, y aunque no podía hablar de inmediato, mis ojos buscaban sus, pidiéndole que me dejara en paz por un momento. Necesitaba procesar lo que había sucedido. En ese instante, algo extraño sucedió. La luz de la habitación pareció desvanecerse por un momento y vi, por segunda vez, la figura de mi madre. Estaba ahí, como si nunca se hubiera ido, con esa misma sonrisa tranquila que me había dado en mi visión. Sin decir una palabra, su presencia llenó la habitación, como si me estuviera transmitiendo calma. No podía explicarlo, pero sentí que todo estaba bien, que no debía preocuparme por nada más. Fue cuando Jesús apareció de nuevo. Esta vez no como una figura distante, sino como una presencia que llenaba toda la habitación.
No estaba allí físicamente, pero su esencia era tan palpable que me sentí como si estuviera rodeado por él. Tu misión, me dijo, es recordar. Recordar que cada vida tiene un propósito, que cada dolor tiene un significado. Tu misión es compartir lo que has vivido, para que otros puedan encontrar consuelo en las mismas revelaciones. Las palabras resonaron en mi mente con tal claridad que no pude evitar llorar. No era tristeza, sino una mezcla de gratitud y asombro. En ese momento supe que había sido enviado de vuelta por una razón. Mi vida, que antes parecía vacía en ciertos aspectos, ahora tenía un propósito más grande. Ya no temía lo desconocido, porque había tocado algo más allá de la muerte, algo que transformó mi alma para siempre. Cuando finalmente pude hablar, lo primero que hice fue pedir que me trajeran a mi familia. No podía esperar más. Necesitaba verlos, abrazarlos, sentirlos cerca. No importaba que el dolor en mi pecho aún fuera intenso o que mi cuerpo estuviera débil. Algo dentro de mí me decía que ellos también necesitaban saber lo que había experimentado. Sabía que, al volver a mi vida cotidiana, nada sería igual. El mundo que conocía ya no tenía el mismo peso. Empecé a comprender que todo lo que había dado por sentado tenía una conexión más profunda con lo divino de lo que jamás imaginé. Mientras esperábamos en la habitación del hospital, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera cambiando en mi interior. No solo mi cuerpo se estaba recuperando, sino que algo más grande estaba ocurriendo en mi alma. Sabía que la experiencia que acababa de vivir era solo el principio de algo más profundo, algo que me llevaría a entender la vida de una manera completamente diferente. Cuando mi esposa Carla y los niños llegaron, los vi con otros ojos. No era que no los hubiera amado antes, pero ahora todo era diferente. Sentí una conexión instantánea con ellos, como si en el fondo supiera que, de alguna manera, había algo divino en cada uno de ellos. Carla, con su expresión preocupada, se acercó rápidamente y me abrazó, pero yo no podía dejar de mirarla. Pude ver más allá de su exterior, pude ver su alma y sentí una paz profunda al saber que, a pesar de todo lo que había vivido, estaba en el lugar correcto. La vida, a partir de ese momento, dejó de ser una rutina. Cada acción, cada gesto, cada palabra se volvió importante. Lo que más me impactó fue comprender la importancia de la oración, de las almas que interceden por nosotros y del poder del amor en el mundo espiritual. Aprendí que nuestra existencia no se limita a lo que vemos y tocamos, sino que hay una conexión entre lo que hacemos aquí y lo que trasciende más allá de la muerte. Los días siguientes fueron extraños. El hospital fue mi refugio temporal, pero algo en mi corazón me decía que debía regresar a mi vida, a mi familia. Sentía una gratitud tan profunda por estar vivo que no podía evitar mirar el mundo con otros ojos. Había conocido la luz, había tocado lo divino, y ya nada era igual. A veces, en medio de la rutina diaria, me quedaba mirando al vacío, recordando la visión de mi madre, la sensación de estar rodeado por la paz de Jesús. En esos momentos, sentía que todo lo que había hecho en mi vida, cada sufrimiento, cada sacrificio, había tenido un propósito más grande que nunca había entendido. La muerte no era el final. Todo lo que había vivido había sido una preparación para algo mucho más grande, algo que ahora tenía la misión de compartir con los demás. Recuerdo claramente una noche, ya en casa, cuando me quedé despierto mientras todos dormían. Sentí una vez más esa presencia tan reconfortante, esa paz que había experimentado en ese otro mundo. Era como si el universo entero estuviera en silencio, esperando que yo entendiera algo más. Fue en ese instante que comprendí lo que mi misión realmente significaba. No se trataba de ser un líder o un predicador, sino de ser un testigo. Mi tarea era compartir lo que había vivido para que otros pudieran encontrar la paz que yo había experimentado,
para que pudieran entender que la muerte no nos separa de quienes amamos, que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que la oración tiene poder en el mundo espiritual. De alguna manera sentí que mi vida no había sido un error, que todo lo que había pasado, tanto lo bueno como lo malo, me había preparado para esta misión. A medida que los meses pasaron, sentí que la paz que había experimentado no solo se mantenía en mí, sino que se extendía a mi vida diaria. De alguna manera, todo lo que hacía parecía estar en su lugar. Mi relación con Carla, mis hijos, mis amigos, incluso mi trabajo, todo adquirió un nuevo significado y las pequeñas tensiones cotidianas que antes me parecían tan importantes, ahora se desvanecían. Sentía una gratitud profunda por cada momento que vivía. Pero lo más importante de todo, lo que me dejó la experiencia de la muerte, fue el amor incondicional de Dios. Había visto el poder de la intercesión de los vivos por los muertos, había tocado la misericordia de Dios y había sentido en mi propio ser lo que realmente significa la vida después de la muerte. No estaba solo, nunca lo estuve, y aunque la muerte sea un misterio, entendí que hay algo más allá de la oscuridad. A lo largo de los siguientes años, he compartido mi historia con aquellos dispuestos a escuchar. Y la gente siempre me pregunta lo mismo. ¿Qué cambió en ti después de esa experiencia? Mi respuesta es simple. Todo. Todo en mi vida tiene ahora un propósito más profundo. Cada día es un regalo. Y cada oración, por más simple que sea, tiene un impacto más grande de lo que imaginamos. Lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté, me ha transformado. Ya no tengo miedo de lo que viene después, porque sé que no estamos solos, que el amor y la oración tienen poder y que la muerte no es el final. Desde entonces, he vivido mi vida con una gratitud que nunca imaginé sentir, sabiendo que la misión que me fue encomendada no ha terminado, y tal vez nunca lo haga. Aunque han pasado varios años desde aquella experiencia, hay algo en mi interior que sigue vibrando con la misma intensidad que el primer día. El mundo que conocí mientras estaba en ese estado, el mundo de la luz, la paz y la conexión con lo divino, sigue siendo una guía en mi vida. A veces, cuando las circunstancias de la vida me agobian, cierro los ojos y me dejo envolver por esa sensación de estar rodeado por una paz infinita. Es como un recordatorio constante de que todo en la vida tiene un propósito, que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros y que la oración, el amor y la fe son más poderosos de lo que podemos comprender. No tengo todas las respuestas. No sé por qué experimenté esa revelación, por qué fui el elegido para vivir esa experiencia. Pero sé, con certeza, que mi vida tiene un propósito más grande que el que había imaginado antes. Y en ese propósito está la misión de recordar a los demás que a pesar de las tragedias y los momentos difíciles, la muerte no es el fin. Hay algo más allá, algo que está más allá de nuestra comprensión, y lo único que necesitamos hacer es vivir con amor y fe. Sé que mi propósito es compartir lo que vi, lo que sentí, para que otros puedan encontrar la misma paz que encontré en aquel lugar de luz. A veces, al compartir mi historia, me encuentro con personas que dudan, que no comprenden lo que viví, pero eso ya no me afecta como antes. Sé lo que experimenté, sé lo que sentí, y aunque no puedo explicarlo todo con palabras, la verdad de esa experiencia sigue viva en mí. No necesito que los demás crean para seguir adelante con mi misión, pero sí me siento agradecido cuando alguien, después de escuchar mi relato, encuentra consuelo, esperanza o una nueva perspectiva sobre la vida. Porque lo que aprendí es que todos tenemos algo más grande por lo que vivir, que nuestra vida no es simplemente una sucesión de días, sino una oportunidad para encontrar propósito, redención y, lo más importante, conexión. La visión que tuve de mi madre, de Jesús y de todos los momentos que reviví
me sigue acompañando en cada paso. En los momentos tranquilos de mi vida cotidiana, cuando miro a mis hijos o a mi esposa, siento una paz profunda, como si estuviera en ese mismo lugar de luz. No importa lo que pase, esa experiencia me ha marcado de una manera que jamás podré olvidar. La muerte ya no me asusta. Sé que es solo un paso y que cuando llegue mi hora, estaré listo para regresar al lugar que una vez vi. Un lugar de luz, de amor, de paz. Y mientras tanto, seguiré viviendo, compartiendo mi experiencia y recordando que, aunque no podamos entenderlo todo, el amor siempre prevalecerá. No puedo evitar pensar que esta experiencia me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. No se trata solo de las cosas que vi o sentí, sino de lo que comprendí acerca de la vida y la muerte. En muchos momentos de la vida nos enfrentamos a situaciones que nos parecen incontrolables y nos preguntamos por qué estamos aquí. Yo mismo me hice esas preguntas innumerables veces antes de mi infarto. Sin embargo, ahora sé que nada es en vano. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, está interconectado con algo más grande. El sufrimiento, el amor, la pérdida, incluso la muerte, no son más que partes de un ciclo más grande que no alcanzamos a entender, pero que tiene un propósito divino. El amor que compartimos y las oraciones que hacemos tienen poder, y esas son las cosas que realmente trascienden. Eso es lo que aprendí, lo que descubrí mientras estuve del otro lado, y eso es lo que trato de vivir cada día. Hoy, al mirar atrás, veo que cada paso que di, cada error, cada dolor, me llevó a ese momento. No me arrepiento de nada, porque sé que todo lo que viví me preparó para poder comprender este misterio de la vida. Mi experiencia no es solo mía, es la de todos aquellos que buscan significado, que buscan consuelo, que buscan respuestas. Si algo puedo compartir con los demás es que la vida sigue después de la muerte y que el amor y la oración tienen un poder que supera nuestra comprensión. Quizás no todos tengan la oportunidad de vivir una experiencia como la mía, pero estoy convencido de que el mensaje es claro. No estamos solos y lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Sé que mi historia no será para todos, y está bien. No todos estarán dispuestos a aceptar lo que no pueden ver o entender, pero para aquellos que buscan respuestas, para aquellos que sienten que la vida no tiene sentido, quiero que sepan que hay algo más allá de lo que experimentamos en este mundo. No estoy diciendo que la vida sea fácil o que todo tenga una explicación sencilla. La muerte, el dolor, la pérdida siguen siendo difíciles de aceptar, pero la diferencia es que ahora sé que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros. Algo o alguien nos sostiene, nos guía, incluso cuando no podemos verlo. Así que si algo puedo dejar como legado, es este mensaje. No tengáis miedo. La muerte no es el final. Hay algo más grande esperándonos, algo lleno de paz, de amor y de luz. Y lo que hagamos en esta vida importa, nuestras oraciones, nuestros actos de amor, todo tiene un propósito más grande de lo que podríamos imaginar. En mi corazón sé que no es solo mi historia, es la historia de todos los que creen, de todos los que buscan y de todos los que tienen fe en lo que no pueden ver. Al final, el amor y la fe siempre prevalecen.